Las teorías del poder se pueden observar en una variedad de entornos, por ejemplo, en un entorno de oficina, Max Weber, Michel Foucault, Karl Marx y Pierre Bourdieu ofrecen perspectivas diversas sobre el poder, desde la autoridad jerárquica hasta la vigilancia y las desigualdades socioeconómicas. Del mismo modo, en una prisión, estas teorías se aplican, pero con un enfoque en el entorno legal, la vigilancia, la opresión de clase y las diferencias en el capital cultural y social entre los reclusos. Estos ejemplos resaltan cómo las teorías pueden dar información sobre el ejercicio del poder en diferentes contextos. En diversos entornos, como en una aula de clases y un pequeño negocio familiar, las teorías de Max Weber, Michael Foucault, Karl Marx y Pierre Bourdieu pueden aplicarse para analizar la autoridad de maneras similares y diferentes también. En un aula se destacan las dinámicas de autoridad del profesor en relación con las reglas institucionales, la vigilancia y las desigualdades socioeconómicas de los estudiantes. En contraste, en un pequeño negocio familiar, la autoridad del dueño se enfoca en la propiedad, la supervisión de empleados y las relaciones de clase, junto a las diferencias en el capital cultural y social de los empleados. Tanto en una institución educativa como en un supermercado, las perspectivas de Karl Marx, Max Weber, Michel Foucault y Pierre Bourdieu pueden aplicarse para analizar cómo el capital, ya sea en términos de acceso a la educación o en el entorno laboral, influye en las dinámicas sociales. Estas perspectivas proporcionan una visión completa de cómo se ejerce el poder, se estructura la autoridad y se manifiestan las desigualdades en diferentes contextos. La dominación, tanto en un sistema penitenciario como en una fábrica, las perspectivas de estos cuatro autores se aplican para analizar la dinámica de poder, la autoridad y desigualdad en ambas situaciones. Las autoridades representan a la clase dominante y ejercen el control sobre los individuos, ya sea en prisión o en lugar de trabajo, lo que refleja las relaciones de clase y el papel del capital cultural y social en la resistencia de adaptación a la dominación. Estos ejemplos muestran cómo estas teorías pueden arrojar luz sobre las situaciones diversas, revelando similitudes y diferencias en las experiencias de las personas frente al poder y la autoridad. Tanto en una empresa multinacional como en una fábrica, las perspectivas de Max Weber, Michel Foucault, Karl Marx y Pierre Bourdieu se aplican para analizar la lucha de clases desde diferentes ángulos. En ambas situaciones se puede identificar las relaciones de poder y las dinámicas de resistencia entre la clase dominante y la clase trabajadora. Estas perspectivas proporcionan una visión completa de cómo se manifiesta y se combate la lucha de clases en entornos laborales diversos, teniendo en cuenta aspectos como la autoridad, la explotación, la resistencia y el capital cultural y social de los trabajadores. Tanto en una sociedad democrática en su conjunto como en un proceso electoral específico, las perspectivas de Max Weber, Michael Foucault, Karl Marx y Pierre Bourdieu ofrecen una comprensión completa de la dinámica política. En una democracia se observa la autoridad legal racional, el poder discursivo, las luchas de clases, el hábitus y el campo social que influyen en la toma de decisiones políticas y en la percepción pública. Mientras que en un proceso electoral se enfatizan la legalidad, la retórica política, las influencias económicas y el papel de la educación y las experiencias previas de los votantes en su elección. Tanto en un sindicato laboral como en una organización no gubernamental ONG de protección del medio ambiente, las perspectivas de estos cuatro autores ofrecen una visión completa de cómo se construye y se percibe la legitimidad. En ambos contextos se pueden identificar elementos de autoridad legal racional, poder discursivo, lucha de clases, campos sociales y consideraciones económicas que influyen en la legitimidad de estas organizaciones. Estas teorías ayudan a entender tanto la legitimidad en un sindicato laboral como en una ONG ambiental, abarcando aspectos como la autoridad, el discurso, la perspección social y las influencias económicas en la legitimidad de estas entidades. En un entorno universitario como un asilo de ancianos, las perspectivas de estos coautores ofrecen una comprensión para las funciones de las instituciones sociales. En ambas situaciones se pueden identificar elementos de autoridad legal racional, poder disciplinario, luchas de clases y campos sociales que influyen en la dinámica de estas instituciones. De esta forma podemos comprender tanto las universidades como los asilos de ancianos, considerando aspectos como la autoridad, el control, las desigualdades y la influencia del capital cultural y social en la experiencia de los involucrados de estas instituciones sociales. Tanto en una sociedad democrática como en un pequeño negocio familiar de productos orgánicos, las perspectivas de esos cuatro autores arrojan luz sobre los sistemas políticos y las dinámicas de propiedad y producción. En ambos casos se puede identificar elementos de autoridad legal racional, poder, lucha de clases y campos sociales que influyen en la toma de decisiones y en la dinámica económica. Así se comprende tanto el sistema político como la producción en el negocio familiar.
teniendo en cuenta aspectos como la autoridad, el control, las desigualdades y la influencia del capital cultural y social en ambas situaciones. Tanto en una manifestación por los derechos civiles como en una huelga laboral en una fábrica, las perspectivas de estos 4 autores ofrecen una comprensión enriquecedora de la libertad en diferentes contextos. En ambas situaciones se pueden identificar elementos de autoridad legal racional, poder, lucha de clases y campos sociales que influyen en la lucha por la libertad. De esta manera se puede comprender tanto la expresión de libertad en manifestaciones por derechos civiles como la búsqueda de libertad económica en una huelga laboral, teniendo en cuenta aspectos como la autoridad, el control, las tensiones y la influencia del capital cultural y social en ambas situaciones.